Amado Dios, eterno Rey, es tu palabra, Señor. Y tan solo quiero ser un instrumento de tu Espíritu Santo para exponer tu palabra. Te ruego que dispongas los corazones atentos a lo que tú vas a hablar. Porque en tu nombre estoy orando. Amén. Hoy hablaré sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano. Dios es soberano. Dijo la hermana, no hay nada que acontezca que Dios o lo permita o sea ordenado por Él. O sea, es la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. O sea, todo está regido por Él. Algunos creen que puede hacer lo que quiera. No es así. Hoy quiero darle la bienvenida a José Puerta. Todos estos son regalos para mí, ¿verdad? José Puerta, Fernando Morales, Lourdes García, Marvin Cordero, Alfredo Sequera, Antonio Bermúdez, José Enríquez y Neilez Duarte. ¿Dónde están ustedes? A ver, pónganse de pie para que les reconozcamos en medio nuestro. Bienvenidos. Salúdenlos, ahí donde están. Los niños, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están nuestros niños? A ver, ¿cómo despedimos a nuestros niños? A ver. Un aplauso para nuestros bebés. Ellos son la cantera, donde saldrán los nuevos predicadores. Amén. ¿Dónde están los ujieres? Vamos a levantar la ofrenda antes del mensaje. Yo voy a pedirle a los ujieres que se sirvan pasar adelante. Para levantar la ofrenda de hoy. Amado Dios, Padre Celestial, tú conoces los corazones que van a ofrendar. Te ruego, Dios, que esta ofrenda voluntaria de cada uno sea y sirva para la extensión de tu reino y para el sostenimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estrenamos licenciada en comunicación. Y sirve de ujier también. Voy a hacer una pregunta, una declaración mejor, más que una pregunta. Todo el que cumple años tiene algo que celebrar. ¿Sí o no? No importa dónde esté. Así esté en una cama y cumple años, ¿qué dice? Por lo menos todavía está latiendo el corazón. O si está en una prisión, está un privado de libertad. También tiene algo que agradecer, decirle gracias a Dios, ¿verdad? Hermano, si usted hurga en su Biblia, usted va a encontrar que, no digo cuántas veces, no lo sé, pero muchas veces dice, sed agradecidos. Por lo mucho, por lo poco, pero sed agradecidos. Y yo quiero ser agradecido a Dios porque me ha concedido, yo nunca pensé llegar a esta edad. Pero todos los que cumplimos años tenemos algo que agradecer. Agradecerle a Dios por su bondad, agradecerle a Dios por un año más de vida. Agradecerle porque un día como hoy me trajo al mundo, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Tengo un axioma que quiero compartir. Porque hay una fecha que ni aún los creyentes la celebran. Pero tenemos que ser agradecidos. Ahora usted dirá, ¿cuál es esa fecha, pastor? Que uno muchas veces pasa por alto. Yo no la puedo pasar por alto.
Y es cuando uno vuelve a nacer. ¿Usted se acuerda del día que nació espiritualmente? No se le olvide ese día. A mí ni forma, a menos que me dé Alzheimer, porque yo volví a nacer un 31 de diciembre, imagínense, ¿cómo se me olvida? Un 31 de diciembre Dios habló a mis oídos, a mi corazón y me llamó. Ahora, esta es la fecha que debemos recordar. No es obligado, no es una ley, no es una doctrina, es simplemente recordar para agradecer a Dios porque ese día, como dice la palabra, me trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amor. O sea, ese día me dio vida cuando estaba muerto, imagínense usted. Y partiendo de esta premisa de que siempre debemos ser agradecidos, uno, por nuestro nacimiento biológico, por nuestras madres. Alguna vez tenemos que decirle a nuestras madres: mamá, gracias por la vida que me has dado, gracias por traerme, gracias por aguantarme ahí 9 meses en tu vientre y tenerme ahí, amamantarme, cuidarme. En estos días no, ¿cuándo fue? El viernes fuimos a un concierto de corales y a mi lado estaba una señora con un niño. Y ese niño la agarró conmigo para que yo viera la coral. Y yo, sí, la estoy viendo. Y el niño seguía. ¿Sabe cómo se ponen los niños, no? Y la señora incómoda, el niño se subía, se bajaba. Y yo le preguntaba a la señora: bueno, ¿y cuánto pesa el niño? ¿Como 9 kilos? No, pesa 12. Y digo yo, pues mío, esa madre, me imagino, cuando llegue a su casa ya no tendrá brazos. Pero ni una queja. Simplemente cargó a su niño. Y cuando ya, pues, se lo llevó para otro lado. Y yo digo, qué paciencia tienen las madres, ¿verdad? Con los hijos. O sea, rompen el patrón de la paciencia. Qué hermoso. Bueno, Dios es así. Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. De una manera que en la escala de la madre ni siquiera se ve. La paciencia de Dios va más allá de cualquier parámetro humano que podamos tratar de comparar. Ahora, el axioma que quería darle es este. Mire, todos nacemos un día. Un día Dios sabe cuándo es el día de nuestro advenimiento. Un día. Pero el axioma dice así: el que nace 2 veces muere una vez. Y el que nace una sola vez muere 2 veces. A ver, repítelo conmigo, a ver. El que nace 2 veces muere una sola vez. No, ese coro no está bien. A ver, pausado. El que nace 2 veces muere una sola vez. Y el que nace una sola vez muere 2 veces. Guarde eso ahí, grábelo ahí, guárdelo ahí, porque eso es una verdad que usted va a guardarla ahí. Y usted va a buscar por qué el pastor dijo eso, en qué se basa. Hay fundamento bíblico, lógicamente. Voy a ir directo al grano. Mire, ¿por qué digo que se nace 2 veces? Por la gracia de Dios, como cantó el último himno. Es porque en Juan capítulo 3, si son tan amables, qué bendición el que no puso los televisores, Dios los bendiga. Señor, bendícelo. Diga conmigo, bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Pon en su corazón esto como una prioridad. No se ríe, en verdad. Señor, aclara su mente. Espíritu Santo, recuérdale que con esto mucha gente que no tiene Biblia puede leer. Y que esto es parte de la responsabilidad de los que dirigen la adoración. Y el pueblo de Dios dice: amén. Okay. Si son tan amables, voy a entonces a pedirles que estén atentos. O sea, qué comparación. Me vienen a veces a la mente unas cosas que yo digo. ¿Se acuerdan cuando usted jugaba bingo? Y estaba por 1. Iban a cantar el próximo número. Usted estaba pendiente que... Bueno, así quiero que esté ahorita. Atento a lo que Dios va a hablar, porque Dios va a hablar con usted. ¿Ok? El Señor dijo así: una vez hubo un hombre que era un principal en la sinagoga, era un hombre de nivel. Aquel llamado Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: maestro,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. Wow, como introducción estuvo en el tope. Pero Jesús le respondió, le dijo así, en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está. Repita conmigo. El que no naciere de nuevo. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Hay que volver a nacer. Y ese es el que nace 2 veces. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo. ¿Sabe? Puede ser una muletilla hebrea, esto de cierto. Por lo que quiere decir de cierto, estén por seguro que lo que te digo es así. O sea, ni siquiera lo cuestiones. Tómalo como un axioma. Es así. Por eso está diciendo, de cierto te digo. Esto es ley. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Claro, aquel hombre era un intelectual, un lógico, un cuadriculado, ¿verdad? Y él respondió y le dijo, ay, ya va, perdón, me dijo, ¿cómo puede un hombre, verso 4, nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, me imagino que en su mente dijo, ¿será que uno se reduce, verdad, al tamaño de una molécula y entonces entra otra vez en el vientre de su madre y después vuelve a nacer? ¿Será que es así? O sea, explícame. Y el verso 5 dice, respondió Jesús y le dijo así, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede, ahora cambió el verbo, no puede entrar. El anterior fue, no puede ver. Y ahora no puede entrar. O sea que cuando nacemos de nuevo, entramos. Estamos dentro. Mientras no nazcamos de nuevo, estamos. Ahí está la mayoría. Ahí estuvimos nosotros. O adentro o afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder estar dentro? Nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Dice, él lo dice aquí. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, así se queda, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, del Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces, hermanos, teniendo esto en nuestra mente, wow, el Señor está confrontando a aquel teólogo, ¿me entiende? Aquel hombre ilustrado, o aquel conocedor de la Torá, qué sé yo. Pero teniendo esto, quiero exponerle la condición del hombre. Nuestra condición antes de entrar al reino. Cualquier hombre o mujer antes de nacer de nuevo tiene una misma condición. Todos estamos bajo una misma condición. Sea negro, sea blanco, sea indio, sea chino, sea asiático, sea donde sea. Todos están bajo una misma condición. ¿Cuál es la condición? Fuera del reino. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Es una ley. La ley se cumple aquí y en la China, ¿me entiende? Trabajo es fuerza por espacio, ¿sí o no? Trabajo igual a fuerza por espacio. Es aquí, y en la China, y en Japón, y en Australia, es igual, la misma formulita. Entonces, si esto es ley, hay una condición, vengan conmigo. El mismo capítulo 3, pero ahora el versículo 17. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el mundo está en una condición de no salvo. Pero por medio del Hijo que envió Dios, Jesucristo, por medio de él puede ser salvo. Eso es lo que estoy infiriendo yo aquí con la lectura solamente. Verso 18, perdón. Mire la condición del hombre. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire qué condición tan terrible teníamos antes o tiene la humanidad. Ellos no lo entienden. Ya está bien, para eso estamos para predicarlo y tratar de ser lo más elocuente, ¿ok? La condición dije que estamos fuera, pero aún estando fuera hay otra condición. Yo no sé mucho de leyes, pero dice que cuando alguien es sospechoso y va a juicio, es un indiciado, como creo que le dicen la palabra, ¿no? Pero no, todavía no. Pero cuando ya el juez determina, o el juzgado determina que es culpable, entonces es reo. O sea, tiene que cumplir la condenación, ¿no? Hasta tanto no haya juicio, no hay condenación. Están las preliminares del juicio. Yo no sé mucho de eso, pero por ahí van. Dice, el que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, o sea, ya tiene juicio. ¿Ahora qué es? Reo de muerte, separado de Dios. Entonces estamos fuera del reino y, para añadir más a esa desgracia, y reo de muerte. O sea, ya ha sido condenado. Y esta es la condenación. Fíjense dónde que consiste la condenación. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir eso? Explíqueme eso. Mire, quiere decir que nadie, absolutamente nadie, en su propia autorreflexión buscó a Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque le gustaba lo que hacía. Usted encuentra, yo me recuerdo a un amigo que era bombero, un capitán de los bomberos de los años 80. Y él era un empedernido fumador. Y un día una madrugada tuvo un accidente y se volcó. Y nos llamaron y fuimos al hospital universitario de Maracaibo, y entonces en la sala de emergencia estaba el hombre ahí. Un cuadro dantesco, un cuadro horrible. Y el médico nos dijo, antes venía el suero en unas botellitas de vidrio, ¿se acuerdan? Los sueros. Y mire, le hemos sacado estas 3 botellas de un líquido negro viscoso, que era la nicotina. Está vivo por su condición física, porque los bomberos tienen que tener una condición física extrema. Después, cuando se curó, le dijeron, usted no puede fumar más. Eso es su sentencia de muerte. ¿Me entiende? Hasta ahí dejó el hombre de fumar. Porque si no, estaba condenado por ese vicio. Tuvieron que hablarle de esa manera para que él pudiera dejarlo, porque si no, no lo dejaba. Bueno, Dios tiene que hablarnos a nosotros por medio de un predicador, por medio de una canción, por medio de una circunstancia, cualquiera esta sea. Dios tiene que hablarnos y confrontarnos y dice, si sigues así, tu camino va a ser fatal. Vas a morir fuera del reino. Vas a morir 2 veces. ¿Tiene que Dios usar a alguien para hablarnos? Sí, tiene que usar. ¿Por qué? Porque de vida cuenta nosotros mismos nunca vamos a entender eso. Si usted, bueno, todos ustedes conocen la luz, pero pregúntale a un ciego, dime, ¿cuál es la definición tuya de luz? ¿Qué diría? Si nació ciego, ¿qué diría? ¿De qué hablas? No sé qué es luz. Bueno, así nosotros cuando nacimos pecadores, que nos digan, ¿qué es salvación? ¿Salvación de qué? Porque no había en nosotros conciencia. Amamos más las tinieblas que la luz. Porque lo que hacíamos satisfacía nuestro cuerpo, nuestras entrañas. Pablo dice allá en Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3. ¿Sabe? Tengo que usar este instrumento porque presté mi carro y no me lo han devuelto. Y esto me lleva a tener que pedir disculpas. Tengo que usar este aparato que saben que no me gusta, pero bueno. Dice así. Dice, el verso 23 quería buscarlo. Dice, por cuanto todos pecaron y no pueden entrar al reino. No pueden entrar, ni vernos ni entrar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es algo que debe quedarse en la mente ahí flotando. Porque en el verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen en Él. Porque no hay diferencia, ni para chino, ni para negro, ni para blanco, ni para latino. ¿Por qué? Porque dice el verso 23, por cuanto todos han pecado, han errado el camino, esa es la palabra. Y por lo tanto, no han creído, son reos de muerte. Esa es la condición del género humano, de toda la humanidad, del mundo. Así estábamos nosotros en otros tiempos. Pero dice el himno que la gracia de Dios me alcanzó. Aleluya, diga eso. Diga, aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué? Venga conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Esta carta a los Efesios dice así: y Él os dio vida a vosotros, aleluya, cuando estabais muertos en vuestros delitos y errores y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, todos en la misma condición, conforme al príncipe de las potestades del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también nosotros, que no somos mejores que ustedes, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe? A mí me encantan algunos peros, por lo menos los bíblicos. Los bíblicos me encantan, porque ahí viene un pero, y un pero que nos favorece a todos. Diga aleluya. Pero Dios, ahí está el pero. Ahí está el pero que hace que esa línea que nos lleva a reos de muerte, separados de Dios, a la separación eterna de Dios, la muerte segunda es la separación eterna, hace que esa curva, un punto de inflexión, cambie. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, óigame bien, cuando usted vaya a hablarle de Cristo a alguien, diga, Dios te ama, no importa cómo estés, Dios te ama. Dios no te quiere así, pero para eso nos envió a nosotros. ¿Sabe qué viene a mi mente ahorita? ¿Se acuerda el carcelero de Filipo? Él tenía bajo su custodia los presos, y si algún preso escapaba, los que lo custodiaban perdían la vida. Así le pasó a aquellos que custodiaban a Pedro, ¿se acuerdan? Herodes lo mandó a matar, porque ellos tienen que cuidar con su vida al preso. Y este carcelero, cuando sintió aquel terremoto y vio las puertas que estaban abiertas, no sé cómo lo vio, era oscuro, pero él sacó la espada. ¿Para qué? Porque soy muerto, y se iba a enterrar la espada, se iba a hacer un harakiri. Voy a morir porque me van a matar, o sea, no sé cómo, pero me van a matar y mejor. Entonces, Pedro, sabiendo lo que posiblemente él iba a hacer, le gritó: no te hagas daño, estamos aquí.
Ah, qué noche tan bella esa. Porque sabe, el carcelero, me imagino yo, permítanme esta especulación, temblando, lloroso, con un cúmulo de nervios de aquella situación, de aquel terremoto, de aquellas ideas que le vinieron de matarse, de dejar la familia, de todo aquello, llegó ante Pedro y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ah, qué hermoso cuando un alma se rinde y entiende que lo sobrenatural, en lo sobrenatural está Dios. Cuando uno no tiene esperanza, cuando uno piensa que todo acabó, ahí viene Dios con su voz: no te hagas daño, porque Cristo está aquí. Aleluya. Así es, hermano. Oh, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros dimos nuestras vidas muchas veces por perdidas? Aquí no hay solución. Epa, la gracia de Dios todavía está aquí. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que yo quiero mostrarles la condición del hombre, nuestra condición antes de estar dentro del reino. Todo el que no ha nacido de nuevo está, y tampoco puede, porque está ciego. Porque el príncipe de las potestades del aire, Satanás, que gobierna el mundo, tiene al mundo enceguecido. Y éramos totalmente sujetos a nuestras pasiones. O sea, eso podíamos definirlo, la desgracia de la vida humana. Andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nos apetecía. Si estábamos bravos, maldecíamos. Si estábamos bien, bendecíamos. Si estábamos furiosos, le caíamos a golpe a quien sea. O sea, éramos hijos de ira. Mire lo que dice Gálatas 5:19, pero voy a decir 19, sí. Y manifiestas son las obras de la carne en las que vivíamos. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia. Son palabras que un poco fuertes, pero el adulterio es cualquier infidelidad. No éramos fieles a nadie. Teníamos desórdenes sexuales, nos acostábamos con quien nos parecía. Inmundicia, caíamos en pornografía y en lascivia, en cuestiones abominables. En idolatría, bueno, San Benito, José Gregorio, y pare de contar los 4 poderes, los 7 poderes, no sé qué. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía. Pero mire lo que termina diciendo aquí el apóstol: cosas semejantes a estas. Si me falta alguna, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No entrarán al reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, ¿me entiende? De ahí nos sacó Dios, de la potestad de las tinieblas, ahí donde estamos, de la potestad de la carne. Y por su gracia nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahí nunca hubo arrepentimiento. Quizás en algún momento hubo remordimiento, pero arrepentimiento no. El arrepentimiento lo produce Dios. Y le explico por qué. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Bueno, mire, Juan 3:16, que dice, todos se lo saben, ¿verdad? Porque, no sé cómo ustedes puedan medirlo, porque de tal manera amó Dios a los pecadores, al mundo, al que estaba bajo estas condiciones que acabo de citar, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, dado en sacrificio, dado como una ofrenda, dado como una expiación, dado como el precio de nuestra redención, de nuestro rescate. Porque no había manera de rescatarnos. Solamente Dios podía hacerlo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y diga usted conmigo, gloria a Dios. Leo para ustedes 2 Corintios 4. Dice así: esta buena noticia que hoy les expongo a cada uno de los que están acá, unos para que refuercen, otros para que lo vean. Dice, pero si nuestro evangelio, 2 Corintios 4, 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, la buena noticia de la gloria de Cristo, que Dios ha enviado a su Hijo en rescate por nuestras vidas, que éramos reos de muerte. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No pretendo otra cosa, sino estar en medio de vosotros como el que sirve. Ningún pastor que tenga temor de Dios puede pretender otra cosa. Apártense de a cualquiera que diga algo diferente. Pero aquí viene lo bueno, versículo 6. Aquí viene el decreto divino. ¿Está preparado? Mire lo que Dios va a hacer ahora. Lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Porque Dios, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios hizo que este corazón lleno de tinieblas experimentara la gracia suya, trayendo luz y convirtiendo mis tinieblas en luz. Gloria a Dios, aleluya. Eso es gracia. Porque no había mérito. ¿Me entienden? No había mérito alguno. Pero Él quiso, desde antes de la fundación del mundo, que un día determinado nuestros corazones, envueltos en pasiones, en tinieblas, resplandeciese la luz de Cristo. ¿Para qué? Para la iluminación del entendimiento, a fin de que podamos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Podamos decirle a Cristo, Señor, tú eres el Señor. Entonces, ¿qué es eso? Gracia. No tiene otra voz. Gracia. Uno puede negar y argumentar y decir, diga lo que quiera, piense lo que quiera, pero esta verdad es innegable. Porque esta verdad ha convertido a millones y millones en la historia desde que Dios manifestó su gracia sobre la humanidad. Así que la soberanía de Dios es esta. Usted preguntará, pastor, entonces ¿por qué todo el mundo ante esta hermosa verdad no es salvo? Ya va. Yo voy a pedir algo a usted. Solamente piense en usted solamente por... No me diga que soy egoísta. Solamente piense en usted hoy. Porque si Dios le ha traído para acá, es para que escuche esta palabra. Hay una condición. O estamos dentro o estamos fuera. No por venir al culto está dentro, no porque vaya a misa está dentro, no porque reza el rosario está dentro, no porque se memorice el salmos de la Biblia está dentro. No está dentro por eso. Será un religioso, será un teólogo, pero por eso no está dentro. Para estar dentro, tiene que cumplirse la palabra. Hay que nacer. Para nacer de nuevo, que no es por intelecto, sino por gracia, hay que confesar a Cristo como Señor. ¿Qué dice? Romanos capítulo 10, verso 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Nadie en esta sala, óigame bien, nadie, absolutamente nadie, puede confesar a Cristo como Señor a menos que el Espíritu Santo le impulse a hacerlo. A menos que el Espíritu Santo le haya hablado y le dice, estás en pecado, estás fuera. Pero yo quiero que estés dentro, por eso te traje. Nadie puede. Porque el que hace que este corazón se ilumine, ¿quién es? Dios, por su Espíritu Santo. ¿Quién me convence a mí de pecado, de mi condición en que estaba? El Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu me lleva suavemente de la mano para abrir mi boca y decir, reconozco y me arrepiento de mi vida pasada. Y confieso de hoy en adelante que Cristo Jesús será el Señor sobre mi vida y sobre mi corazón. Esa es la palabra. ¿Sabe? Antes, cuando mis años comenzando en el Evangelio, predicando, yo quería, Señor, que todo el mundo crea y que todo el mundo sea salvo. Pero, estás equivocado. No es así. No es así. Porque si uno sí y otro no, el problema es suyo. El problema de Dios. Porque hoy sí y hoy mañana, no sé. Porque hoy no y mañana sí, no sé. A veces yo me pregunto, mire, ¿sabe cuándo fue la primera vez que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador? Cuando yo tenía 14 años. Y después fui 2 veces a la iglesia donde me invitó y más nunca fui. Pero a nadie le importó, ni nadie me visitó, ni nadie me pasó nada. Y estuve 13 años comiendo cadillo, basura, gamelote, no sé cómo quiere usted decirlo. Me llené de basura mi corazón, mi mente, mi verbo, todo era soez. Pero bendito sea Dios, que usó a alguien. Él se llama Richard Figueroa, hoy está con el Señor. Y me dijo así, Alejandro, ¿cómo está tu relación con Dios? Yo no sabía qué responder porque no sabía a qué se refería con eso de relación, porque no conocía a Dios. Simple y llanamente decía una vulgaridad para responder. Pero hoy yo le digo a usted, hoy está aquí. Si no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, según la palabra que he expuesto, está fuera. Pero permítame especular. Si usted está aquí hoy es porque Dios lo trajo. Nadie está aquí por su propia voluntad. ¿Cree que eso ha sido su voluntad para complacer a su amigo que lo invitó, que es el cumpleaños del pastor? Que Dios usa a muchas maneras para atraer a alguien. ¿Sabe? Cuando entendí que no es de todos la salvación, cuando leí Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Porque Él es el que llama. Él es el que llama. Y la gracia viene de Él y el perdón viene de Él. Así que yo voy a invitarle a inclinar su cabeza por un momento, cerrar sus ojos, porque este es un momento muy importante para usted y para el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque si ha sido la exposición lo suficientemente clara y usted siente en su corazón el deseo de confesar a Cristo como Señor de su vida, yo voy a invitarle a que lo haga con una simple oración, una sencilla oración. Ahí donde está, repita conmigo esta sencilla oración. Señor, reconozco que soy pecador y que estoy fuera. Pero ahora entiendo que tú me has traído aquí
para que esté dentro de tu reino. Por lo tanto, me arrepiento de mi vida pasada. Y hoy confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Fíjese, sencilla. Sencilla. Ahora dice la palabra así. Termino con esto. Dice que la fe sin obra no sirve. No sirve. ¿Dónde está la fe? Muestra en obras. Seguidamente. Yo voy a invitarle, si usted ha hecho esta oración, le invito a que pase aquí adelante y esté conmigo aquí. Porque yo quiero ser el primero en recibirle. ¿Ha hecho usted esta oración? Venga. Venga. En los que oraron diciendo, Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que te necesito. Venga. Venga. Vengan. Acompáñele usted que trajo a su invitado también. Venga con él. ¿Están? Dentro. Ahora, dentro. Venga, porque no sé si habrá mañana. No sé cómo va a ser el lunes. Venga. ¿Alguien más? Venga. Esté orando, iglesia, no esté esperando a ver qué pasa. No, usted esté orando ahí, Señor, rompe cadenas, Espíritu Santo. Trae luz, Espíritu Santo. Trae claridad, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Muévete, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Rompe cadenas, Señor. Quita toda ceguedad en el corazón, en la mente. Trae claridad. ¿Alguien más? Venga, que esté usted allá. Venga. Vamos, iglesia, póngase de pie, póngase en son de guerra, en son de batalla. Levante sus manos y venga. Si alguno está allá todavía luchando y discutiendo, venga. Haga que esa fe suya se manifieste en obras. Que la gracia de Dios no es en vano. Hoy quizás no entienda todo lo que está pasando alrededor suyo ni en su corazón, pero mañana la iglesia le ayudará a entender qué ha sido lo que ha acontecido esta mañana. Venga, ayúdele a caminar. Vengan los jóvenes también. ¿Alguien más que está luchando ahí? ¿Alguien está luchando? Diga, te reprendo, mente, vámonos. Fuera de aquí. Todo espíritu de confusión, fuera de aquí. Venga a Cristo, porque de Él mana la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Venga.